Buenas noches, yo soy Briseida Moya. A nombre de Nacho Lozano, vamos con la información más importante de este miércoles 1 de abril de 2026. Y mire, hoy jueves en Huejotzingo, Puebla, una avioneta que despegó del Aeropuerto Internacional Hermanos Cerdán se desplomó. Esta es la historia. No mames, sí se cayó, güey. Te dije que se iba a caer, gordo. ¿Qué pedo? Minutos antes del mediodía, esta avioneta Cessna de la Agencia Federal de Aviación había despegado del Aeropuerto Internacional Hermanos Cerdán en Puebla. Tenía como destino Poza Rica, Veracruz. En la aeronave viajaban el piloto Paulo Antonio Vélez, el copiloto Marcos Omar Martínez, además de los pasajeros Ramsés Zaragoza y Emilio Gil Ramírez, quien compartió este video antes del accidente. Según la Agencia Federal de Aviación, a las 12:03, la comandancia del aeropuerto reportó que la avioneta había perdido la comunicación con la torre de control minutos después de su despegue. La avioneta se desplomó sobre terrenos de cultivo ubicados a un costado del Parque Industrial San Miguel, en el municipio de Huejotzingo. Esto solo a unos kilómetros del aeropuerto Hermanos Cerdán. En el lugar se confirmó la muerte de 3 personas. Emilio Gil Ramírez, uno de los pasajeros, sobrevivió, pero con lesiones graves. Fue trasladado al hospital de San Martín Texmelucan. ¡Huevos! No mames, sí se cayó, güey. Te dije que se iba a caer, gordo. Lamentablemente, Emilio Gil Ramírez falleció horas después mientras era atendido en el hospital. En tanto, la Agencia Federal de Aviación anunció que ya inició con la investigación del accidente. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitó al secretario general, Antonio Guterres, remitir a la Asamblea General la situación de desapariciones forzadas en nuestro país. En el informe señala que las desapariciones en México podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad. El comité destacó que en algunos casos se recibió información sobre la participación directa e indirecta de funcionarios públicos. También que en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas no precisa cuántos casos registrados corresponden a desapariciones forzadas y mencionó el continuo hallazgo de fosas clandestinas en todo el país. Y mire, el gobierno de México rechazó el informe del Comité de la ONU. En un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores señalaron que lo presentado en el documento es tendencioso y dicen que el gobierno mexicano no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Pero, ¿qué implica que este informe llegue a la Asamblea General de la ONU? Mire, platicamos con uno de los abogados del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Escuche lo que nos dijo. La Secretaría General de la Asamblea General de las Naciones Unidas tendrá que generar un procedimiento para poder recibir la información necesaria, para poder revisarla con toda oportunidad y para generar los mecanismos de discusión y de colaboración para que pueda discutirse en el marco de la Asamblea General, que recordemos es donde confluyen todos los estados parte de Naciones Unidas, para poder discutir sobre la situación de México, para poder señalar cuáles serían los mecanismos de colaboración. Para los colectivos de madres buscadoras es una crisis de desapariciones y también forense, y no seguirán dejando de exigir justicia. En México es el único país donde las mamás salieron a buscar, que tomaron picos, palas, hemos encontrado fosas clandestinas con las brigadas nacionales de búsqueda, y creo que los colectivos a nivel nacional tienen o tenemos un gran poder de poder incidir, ¿no? En más que nada en la lucha por la justicia, por la búsqueda de personas desaparecidas.
La Fiscalía de Guanajuato localizó el cuerpo sin vida de Cecilia García, integrante del colectivo Salamanca Unidos, buscando desaparecidos. Su lucha comenzó en 2021, cuando desapareció su hermano Miguel Ángel. 4 años después encontró sus restos, pero ella siguió colaborando en las búsquedas. Cecilia fue levantada el 14 de marzo en su domicilio, en la comunidad de Valtierrilla. Las autoridades hallaron su cadáver 4 días después en Salamanca. Hasta este momento no hay detenidos. Y desde finales de 2024 hasta la fecha han asesinado a 8 mujeres buscadoras. 8 mujeres buscadoras. El caso más reciente es el de Rubí Patricia Gómez, quien fue localizada con heridas de arma blanca en su casa en Mazatlán, Sinaloa. El 27 de febrero en 2025 fueron hallados los restos de Aida Karina Juárez en San Luis Potosí, y en Jalisco tirotearon mortalmente a María del Carmen Morales junto a uno de sus hijos. Hoy, los restos de Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, fueron sepultados. Se realizó una misa en su casa en Bahía de Quino, donde se envió un mensaje energético a la ciudadanía y al gobierno para que sean más empáticos con las familias que tienen seres queridos desaparecidos. Los restos de Marco Antonio fueron trasladados a un panteón en Hermosillo. Todos tratan de ocultar la realidad que vivimos en nuestro país, la verdadera tragedia, la verdadera pandemia, la desaparición forzada, todos los días. Y yo todos los días pido para esas madres que no se animan a buscar a su desaparecido porque los están abandonando. Lamentablemente el miedo no las deja avanzar en la lucha por lo que deberíamos de estar aquí. En tanto, en la mina Santa Fe de Sinaloa, donde permanecen atrapados 3 mineros desde hace 8 días, los trabajos continúan. Hoy, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la estrategia de rescate enfocada en el reforzamiento estructural de yacimiento para garantizar la seguridad de los brigadistas tenía un avance del 50%. Uno de los principales obstáculos ha sido la acumulación de agua y lodo dentro de la mina. Reportes demuestran que hay espacio suficiente para una entrada de aire donde podrían estar los mineros, por lo que las autoridades mantienen la esperanza de hallarlos con vida. Y mire usted, durante los últimos 3 meses, 14 mexicanos murieron bajo la custodia del ICE en Estados Unidos. José Guadalupe Ramos es uno de ellos. Mi hermano es la 4ª persona fallecida en el lugar donde estaba, más en otros lugares otras 10 personas. Entonces ya no queremos que siga pasando lo mismo. José Guadalupe Ramos tenía 52 años, 28 viviendo en Estados Unidos. Hace 45 días lo detuvo migración. Murió en un centro de detención en Adelanto, California. Van 4 migrantes mexicanos fallecidos en estas instalaciones en los últimos 7 meses. Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años, murió el 27 de febrero. Gabriel García Avilés, de 56, el 23 de octubre, e Ismael Ayala Uribe, de 39, el 22 de septiembre. Lo único que buscamos es que con toda la autoridad que ellos tienen, buscar la verdad. Queremos justicia, para que esto no le vuelva a ocurrir a ningún otro mexicano. De acuerdo con un comunicado de ICE, un guardia encontró a José inconsciente. Intentaron reanimarlo, pero murió. Especifican que tras su ingreso, el 26 de febrero, le diagnosticaron diabetes, hiperlipidemia e hipertensión y que recibió tratamiento diario. 4 familiares de José viajarán a Estados Unidos en los próximos días para enterrarlo. Actualmente, su cuerpo está en California, donde vive su esposa Antonia. Nos sentimos muy tristes, nos sentimos destrozados. Una semana después de su fallecimiento, la causa es un misterio. De lo que sí se tiene registro es de los maltratos que sufren los migrantes en Adelanto. En total, durante los últimos 3 meses, 14 mexicanos murieron bajo la custodia del ICE en Estados Unidos. La organización Public Counsel
presentó una demanda colectiva contra el ICE que incluye declaraciones de 27 migrantes que denuncian tratos inhumanos. Los detenidos mencionan que deben esperar semanas o meses para ser atendidos por una lesión y que las emergencias como una hemorragia cerebral o una convulsión no son tratadas con urgencia. También señalan faltas de medicamentos para atender enfermedades crónicas como diabetes y epilepsia. Yo creo que es inhumano porque nadie merecemos como seres humanos que estemos tratados como lo han hecho. Pero los migrantes detenidos no solo se quejan de la atención de salud. En la demanda, las declaraciones dicen que el agua que les dan para beber huele a caño, que la comida está en mal estado y les causa diarrea y vómito frecuentes, no tienen privacidad al ir al baño o ducharse y tampoco hay adaptaciones para las personas con discapacidad. Queremos que mi esposo tenga justicia porque él no merecía morir así. Él era un hombre muy trabajador y muy responsable. Para este periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Turismo prevé que más de 4 millones de turistas acudan a los principales destinos del país, lo que se calcula podría generar una derrama económica de 55,000 millones de pesos. Las playas de Veracruz son uno de los destinos de esos turistas. Así está el ambiente. Las playas del puerto y Boca del Río se mantienen limpias de hidrocarburos. De lo único que se quejan los clientes es del incremento de los precios. Y mire, las playas de Colima son otro destino, particularmente Manzanillo. Aquí se calcula que la ocupación hotelera alcance al menos el 70%, aunque hay turistas que eligieron la opción económica, acampando en las playas, montando sus cocinas y dormitorios improvisados. Y por supuesto que las playas de Acapulco, Guerrero, no podían quedarse atrás. Miles de familias de diferentes partes de la República Mexicana y hasta de otros países disfrutan de la música, la comida, la arena, el sol y el mar. Se espera que durante este fin de semana haya más de 90% de ocupación hotelera. Mire cómo se la están pasando. Mira, mira cómo baila esa nena. Mira cómo baila la morena. Mira cómo baila esa nena. Y es que también las temperaturas, como están mejorando, pues favorecen mucho que los turistas se diviertan. Porque mire, desde las primeras horas de este jueves, automovilistas reportaron largas filas y avance lento en la autopista México-Cuernavaca. Los puntos de mayor conflicto fueron la caseta de Tlalpan y el tramo de La Pera, donde los automóviles avanzan a vuelta de rueda. Caminos y Puentes Federales y la Guardia Nacional mantienen operativos de vigilancia ante la salida y llegada de visitantes durante estos días de asueto. Hoy comenzaron las actividades por la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo número 183 en Iztapalapa. Es la primera representación que se celebra ya con la categoría Patrimonio de la Humanidad. La mayoría de la festividad en este jueves será ubicada en la parte central en la explanada del Parque Cuitláhuac. Todavía esta noche hubo más actividades allá en Iztapalapa, en la representación de la Pasión. José Antonio García, buenas noches. Adelante con tu reporte. Así es, Brice, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta noche desde la Macroplaza, aquí en el centro de Iztapalapa, donde se realiza la 183 representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Esta noche, bueno, pues ya se han realizado algunos pasajes bíblicos, se ha realizado también la bendición de los escenarios. Y en esta representación de los pasajes bíblicos se ha presentado la última cena,
se ha presentado también el lavatorio de pies y el primer concilio, que es la entrega de las monedas a Jesús. En unos minutos más se realizará un recorrido de la Macroplaza al Cerro de la Estrella, donde se realizará el pasaje bíblico en el huerto de Getsemaní. Para mañana las actividades darán inicio a las 11 de la mañana y concluirán a las 3 de la tarde con la crucifixión de Jesús en el Monte de los Olivos. Así es que bueno, pues así está en estos momentos desarrollándose esta 183 representación de la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo aquí en Iztapalapa. Regresamos con ustedes al estudio. Muchas gracias, José Antonio, por el reporte. Y mire, mientras tanto, en la Catedral Metropolitana, el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, encabezó la misa de la Última Cena y el lavatorio de pies a 12 integrantes de la Escuela de Pastoral de la Catedral. En su homilía, Aguiar Retes recordó el mandato del Papa León XIV de pedir por la paz en el mundo entero. La ciudad de Taxco, en Guerrero, celebra cada año una representación de la Pasión de Cristo muy efusiva. Ahí estuviste este Jueves Santo, Ángel Galeana. Buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal, Briseida? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te saludo desde el municipio de Taxco. Pasión, fe, religiosidad es lo que se vive en este municipio en la representación de la Semana Santa, una de las más importantes del país y cómo no serlo. De acuerdo con algunos historiadores, desde el año 1600 se realiza esta representación, por lo que guarda profundo arraigo entre los habitantes de este municipio y también miles de turistas que vienen de diferentes partes de la República y también del extranjero para ver esta particular representación. Hoy estamos desde la iglesia de la Veracruz, desde donde sale la procesión de los Cristos. Esta es quizá la más importante que se hace aquí en Taxco. Salen más de 60 imágenes de Cristos de los barrios y colonias para hacer una procesión por todo el pueblo. Son una procesión que termina sobre las horas de la madrugada, alrededor de las 4 o 5 de la madrugada, y que es vista por miles de personas. Quizá es una de las que más congrega aquí en Taxco. En algunos momentos, como podemos ver ahí en la fila que se ve al fondo, todas esas personas están esperando y haciendo filas de varios minutos para poder ver a los Cristos que se congregan y de aquí salen a la procesión. Es lo que se vive aquí en Taxco, un municipio que está al 100% en este día de su ocupación hotelera. Mi reporte, Briseida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ángel, y por supuesto que es importante recordar que si usted planea acudir a alguna de estas festividades, estas actividades católicas, recuerde las recomendaciones de Protección Civil, llevar a los chiquitos de la mano, cuidar a los adultos mayores, hidratarse y por supuesto cuidarse del sol. Es muy importante que no se separen, son eventos muy concurridos, así que siga estas recomendaciones. Y mire, en tanto, en el Vaticano, el Papa León XIV encabezó los rituales de este Jueves Santo. En la Basílica de San Juan de Letrán, el Papa León XIV presidió la Misa de la Cena del Señor, en donde lavó los pies a 12 sacerdotes, 11 de ellos ordenados por él mismo en el último año. En su homilía, el pontífice explicó que en la última cena, Jesús no solo comparte el pan, sino que se arrodilla, desmontando la idea de poder basada en la fuerza o el éxito. Gesù purifica non solo la nostra immagine di Dio dalle idolatrie e dalle bestemmie che l'hanno sporcata, ma purifica la nostra immagine dell'uomo che si ritiene potente quando domina, che vuole vincere uccidendo chi gli è uguale, che si ritiene grande quando viene temuto. El pontífice insistió en que el verdadero poder de Dios se revela precisamente en ese gesto humilde, lavar los pies, servir, entregarse. Un rito simbólico que no se celebraba en esta basílica papal desde el año 2012 en tiempos de Benedicto XVI. Es una alegría para todo el pueblo cristiano, tanto como lo fue en su momento las celebraciones que el Papa Francisco realizaba en las cárceles y junto con los pobres, también un signo de resaltar. Desde la mirada de quienes viven la fe en primera línea, el mensaje es claro: el servicio no es una opción, es el centro. Al final de la celebración, el Papa llevó el Santísimo Sacramento en procesión hasta la capilla de San Francisco, dando así inicio al recogimiento del Triduo Pascual. Ha sido su primera Eucaristía de Jueves Santo aquí en la diócesis de Roma, su diócesis, y por supuesto fue una muy emotiva celebración.
litúrgicamente muy bien planeada y además que en su predicación nos insistía a pensar sobre todo en el servicio que tenemos todos los sacerdotes y todos los fieles cristianos en el mundo. Un servicio que siempre tiende a la caridad con los hermanos. Así, León XIV decidió regresar a la tradición. Para imagen desde Roma, Marinelli Tremamugno. En otras cosas, esta mañana una pipa de turbocina se incendió sobre la autopista México-Puebla en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Por cerca de 2 horas fueron cerrados ambos sentidos para controlar el siniestro. No se reportan personas lesionadas. El chofer se dio a la fuga. Y por supuesto, mire, también largas filas para abordar unidades de la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México se registraron esta mañana a las afueras de la estación Xola del metro, luego de que San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecieron sin servicio durante este jueves. Además, el sistema de transporte colectivo de la capital informó que a partir de este jueves y hasta nuevo aviso, se llevará a cabo la sustitución del suelo de los andenes de la estación de Terminal Tasqueña de la misma línea 2. Sin embargo, el servicio a usuarios continuará con normalidad. Representantes de 40 países pidieron la reapertura inmediata e incondicional del estrecho de Hormuz. Acusaron a Irán de pretender tomar como rehén a la economía mundial, bloqueando ese paso marítimo estratégico donde circula diariamente el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo. Hoy, también el Consejo de Cooperación del Golfo, que agrupa a países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait y Omán, pidió a la ONU a dar luz verde para el uso de la fuerza a fin de liberar el estrecho de Hormuz. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió al jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George, su dimisión. El jefe del Estado Mayor fue nominado para el puesto por el presidente Joe Biden. La renuncia obedece a que el Pentágono desea que quien ocupe ese puesto implemente la visión del presidente Trump. Este cargo dentro del ejército estadounidense es principalmente administrativo. Randy George tiene una carrera militar de casi 4 décadas. El presidente Donald Trump removió a Pam Bondi del cargo de fiscal general de Estados Unidos. Durante estos 14 meses fue muy notoria su cruzada contra los migrantes que cometían algún tipo de delito. Usaba un tono muy agresivo. Donald Trump hizo el anuncio de este despido a través de su red social Truth Social. Agradeció el trabajo de Bondi, dijo que fue una patriota, una amiga leal que sirvió fielmente durante el año pasado. Trump también anunció que el fiscal adjunto Todd Blanche se quedaría interinamente bajo el cargo de Bondi. Y según han reportado medios de Estados Unidos, la decisión de Trump tuvo que ver con la supuesta frustración que tenía el presidente con la gestión de Bondi, particularmente con el manejo de los expedientes de Epstein. Trump consideraba que ella no era suficientemente agresiva a la hora de perseguir a sus enemigos. En tanto, Pam Bondi expresó en sus redes sociales su agradecimiento a Donald Trump. Se comprometió con Todd Blanche a encabezar una transición ordenada para ese cargo. Dijo que sus nuevas responsabilidades estarán en el sector privado. Finalmente, Todd Blanche, el recién nombrado fiscal general, elogió también desde sus redes la fortaleza y convicción de Bondi, así como el agradecimiento al mandatario norteamericano por la confianza y la oportunidad al cargo interino. Más noticias con ustedes. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante el descanso de los días santos estará en la Ciudad de México y visitará a su hijo Rodrigo y a su nieto Pablo. Deseó a los mexicanos: les deseo a todas y a todos que la pasen con su familia. Mucho cariño a la familia, mucho amor a todas y a todos y que tengan unas buenas vacaciones.
El Comité Técnico de Evaluación del INE agregó a 16 personas a la lista de aspirantes a consejeros, entre los que hay funcionarios y exfuncionarios del órgano electoral, con los que suman 410 personas que buscan ocupar una de las 3 vacantes a consejero electoral. El gobierno de Rusia prepara el envío a Cuba de un segundo buque con petróleo que pueda ayudar a la isla a enfrentar la crisis energética por la que atraviesa desde principios de este año. Gracias por acompañarme. Es todo por hoy. Nos vemos en un ratito a las 5:30. Descansen.